Hoy estaremos sustituyendo la pantalla de un iPhone 6. Herramientas necesarias: destornillador estrella, destornillador de cruz, spudger plástico, ventosa y pistola de aire caliente. Usa la carpeta de reparación de Works para mantener los tornillos organizados. Algunos tornillos son del mismo tamaño, pero pueden tener diferentes longitud y pueden ser fácilmente mal identificados. Esta reparación tardará aproximadamente 20 a 30 minutos. Estarás manejando piezas frágiles. Toma tu tiempo y ten cuidado. Si el vidrio de la pantalla está agrietado, para mantener aún más la rotura contenida y prevenir daños físicos durante la reparación, aplique cinta adhesiva en el vidrio. Usa lentes de seguridad para proteger los ojos de cualquier vidrio que se habrán sacudido durante la reparación. Asegúrese de usar una pulsera antiestática para evitar cargas estáticas en el aparato. Asegúrate de que el dispositivo está apagado antes de la reparación. Quita los dos tornillos estrella que sujetan el ensamblaje de la pantalla en su lugar. Coloque la ventosa en la pantalla justo encima del botón de inicio. Asegúrate de que la ventosa está completamente presionado. Levanta la ventosa con una sola mano. Mientras se levanta la ventosa, introduzca la punta de la herramienta palanca de plástico azul en la esquina inferior izquierda de la pantalla entre el plástico del marco de la pantalla y el metal justo por encima del audífono auriculares. No trate de levantar completamente el conjunto del panel frontal de la carcasa trasera, ya que hay varios cables todavía atadas en la parte superior del iPhone. Durante los próximos pasos, hasta que se retire el panel frontal del montaje, manténlo apoyado en o por debajo de un ángulo de 90 grados en relación con la carcasa trasera. Retire los 5 tornillos cruz que fijan el soporte frontal del conjunto de cable en el panel. 3 1.2 mm tornillos cruz, 1 de 1.7 mm y 1 de 3.1 mm. Asegúrese de que estos tornillos no se equivoquen. Tire el soporte del cable del conjunto de cable del panel frontal de la placa lógica. Utilice el extremo plano de la spudger para desconectar los 4 cables del conjunto de panel delanteros. Tire el conjunto del panel frontal de la caja trasera. Tira los 3 tornillos de cruz que forman el soporte del auricular. Retire el soporte del auricular. Doble la cámara frontal hacia el lado izquierdo de la pantalla. Levante el auricular del ensamblaje de la pantalla.
Utilice el spudger plástico para liberar el sensor de luz ambiental y el sensor de proximidad. Utilice el extremo plano del spudger plástico para liberar el micrófono secundario de la pantalla. Retire los dos tornillos cruz de 1.9 milímetros que fijan el soporte del botón de inicio. Retira el soporte del botón de inicio. Desconecte con cuidado el botón de inicio del cable flexible. Si dañas el cable flexible del botón de inicio, inhabilitará permanente la función identificativa de tacto del aparato. Presione el botón del lado de vidrio con un dedo para su liberación. Utilice el extremo plano del spudger plástico para liberar la porción del cable flexible del botón de inicio. Retire el botón de inicio. Retire un tornillo de 1.7 milímetros del lado botón de inicio. Retire los 7 tornillos cruz que fijan la placa de pantalla LCD del ensamblaje de la pantalla. Retire la placa de protección LCD. Quita el plástico protectivo del fondo de la pantalla LCD. Para el ensamblaje, asegúrese de que la placa de la pantalla LCD, botón de inicio y la cámara frontal se transfieren a la nueva pantalla. Coloque la placa de la pantalla LCD en el nuevo ensamblaje de la pantalla. Asegúrese de que el cable flexible del LCD se fija debajo de la placa del LCD. Inserte los 7 tornillos cruz para asegurar la placa de LCD.
Solo aprieta los tornillos hasta que se sienta resistencia. Con el sobreapretamiento de estos tornillos pueden pelar o dañar su enhebrado. Coloque el botón de inicio en la pantalla. Conecta el botón de inicio al cable flexible. Coloque el soporte del botón de inicio en la pantalla para asegurar el botón de inicio. Inserte los dos tornillos cruz que fijan el soporte del botón de inicio. Presione el botón de inicio y asegúrese de que funcione correctamente. Retire el plástico protector que cubre el adhesivo del micrófono secundario. Inserte el micrófono secundario en el nuevo ensamblaje de la pantalla. Alinea el orificio de la flexión del micrófono con el puesto de plástico en la pantalla. Posicione el sensor de proximidad y sensores de luz ambiental en sus partes relativamente de la pantalla. Coloque el auricular en la parte superior de los sensores insertados. Dobla la cámara frontal a través del auricular. Coloque el soporte del auricular en el conjunto frente a la cámara y el auricular frontal. Sostenga el soporte en su lugar mientras se insertan los tres tornillos cruz para asegurarlo. Conecta el cable flexible del digitalizador. Conecta el cable flexible del LCD. Conecta el cable flexible de la cámara frontal. Conecta el cable flexible del botón de inicio. Inserte el soporte de cable del conjunto del panel frontal a la placa lógica. Inserte los 5 tornillos cruz que fijan el soporte. Prueba el dispositivo antes de sellar.
Sosteniendo la pantalla LCD en un ángulo de 20 grados, asegura el ensamblaje de la pantalla en su lugar deslizando los clips en la parte superior de la pantalla en su carcasa trasera. Asegúrese de que la parte superior de la pantalla está a nivel con el cuadro del aparato. Oprima sus pulgares de manera uniforme por los lados del aparato para encajar la pantalla en su lugar. No uses fuerza excesiva al presionar la pantalla en el cuadro. Si el cuadro está dañado, la pantalla no la fuerza. Esto puede causar daños a la pantalla. Inserte los dos tornillos de estrella en el cuadro de asegurar el ensamblaje de la pantalla en su lugar. ¿Tienes preguntas relacionadas con esta reparación? Póngase en contacto con Works para obtener más ayuda.